Buenas tardes, somos de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad CUN. Esperamos poder explicarles de manera correcta y sencilla el manejo de la administración de la información de Oracle y SQL en el gestor MySQL Workbench. Nuestro grupo está conformado por Daisy Alexandra Castro Peñuela, Andrés Agudelo Barrera, Edison Smith Espitia Rodríguez, Germán Alonso Vitrago León y Manuel Fernando Nieto Cortés. Comenzamos. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Nieto. El día de hoy vamos a hablar de las características principales de Oracle. Entonces, rápidamente, la primera está diseñada para las organizaciones que pueden gestionar y controlar grandes contenidos con alta disponibilidad y arquitectura segura. La segunda es que puede ofrecer un modelo de desarrollo sencillo y eficaz en el cual podemos ver el modelo de relación, en el cual los usuarios visualizan datos en tablas de formato y filas y columnas, herramienta de administración gráfica intuitiva y cómoda de utilizar, control de acceso de tecnologías avanzadas para vigilar entrada de los datos, es escalable, protección de datos de seguridad completa en el entorno de producción y de pruebas de gestión de copias de seguridad. Permite el uso de SQL, PL, Java y XML. Lenguaje diseñado de base de datos muy complejo que permite implementar diseños activos que se puedan adaptar a las necesidades cambiantes del negocio. Una de las ventajas es que es gratuito. Alta disponibilidad en protección, alto rendimiento y actividad empresarial. Gestiona base de usuarios, ágil en tramitar reducción y costos de seguridad en el control de las personas que acceden a las aplicaciones o al sistema. Hace uso de una página de administración basada en una interfaz web muy intuitiva y fácil de utilizar. Control de acceso que facilita vigilar entradas a los datos, permiten la inclusión de lenguajes a terceros para el desarrollo de aplicaciones. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Buenas noches, compañeros, buenas noches, profesor, ¿cómo está? Mi nombre es Andrés Agudelo Barrera. Entonces vamos a proceder con la instalación de Oracle Database. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a equipo y damos clic derecho en propiedades y vamos a mirar los bits que tiene nuestro sistema operativo para que la ejecución se haga de la mejor manera. Ya después de hacer este proceso, pues procedemos con crear una cuenta en Oracle, ya que cuando vayamos a instalar nuestro programa nos la pide automáticamente. Entonces, para crear la cuenta, pues es nomás con los datos personales llenar unos datos personales de cada quien, un correo electrónico y crear una contraseña. Bueno, después vamos a nuestro navegador de Google y vamos a descargar el programa. Entonces aquí ya lo tengo en la última versión de SQL. De pronto a mí yo ya lo tengo descargado en mi programa, pero en mi computador, pero voy a descargarlo nuevamente. Entonces, en cuanto termine la descarga, nuevamente vuelvo en el video. Listo, entonces ya nos descargó el programa, vamos a abrirlo nuevamente. Esperamos que nos cargue un momento. Después de que nos descargó, entonces vamos a ir acá a la carpeta, lo extraemos y vamos a hacer el ejecutable para que nuestro programa automáticamente empiece a descargar. Entonces, en cuanto termine, vuelvo a retomar el video. Bueno, a mí automáticamente me envía la página principal, ya que ya lo tengo instalado en mi computadora. Pero pues el proceso, ya después de realizar ese proceso, lo que se le hace son los términos y se le da aceptar a todas las siguientes que le va a pedir, a todas
a todas las carpetas que le va a pedir, le va a dar aceptar. Entonces esta es la instalación del programa. Pues no siendo más, pues muchas gracias y que tengan un buen día. Hola a todos, yo soy Edison Smith Espitia Rodríguez y hoy les voy a explicar qué hace un administrador de base de datos. Esto lo voy a enfocar en 3 puntos importantes: las tareas que ejerce un administrador de base de datos, la importancia de este oficio y las obligaciones que ellos tienen. Tareas de un administrador de base de datos: implementar, dar soporte y gestionar bases de datos corporativas, crear y configurar bases de datos relacionales, ser responsables de la integridad de los datos y la disponibilidad. Esto es importantísimo. Diseñar, desplegar y monitorizar servidores de bases de datos, diseñar la distribución de los datos y las soluciones de almacenamiento, garantizar la seguridad de las bases de datos, realizar copias de seguridad y llevar a cabo la recuperación de desastres. Esto también es vital. Planificar e implementar el aprovisionamiento de los datos y aplicaciones, diseñar y crear bases de datos corporativos de soluciones avanzadas, diseñar planes de contingencia, analizar y reportar datos corporativos que ayuden a la toma de decisiones en la inteligencia de negocios. Estas son las tareas que más sobresalen dentro de este oficio. La importancia de un administrador de base de datos: es un trabajo muy importante y de mucha responsabilidad, ya que de ellos depende la disponibilidad y seguridad de los datos en las empresas u organizaciones. Estos datos son de gran importancia, ya que a partir de esto se lleva contabilidad de factores claves tales como las ventas, ganancias, productos más vendidos, productos más pedidos, los servicios más pedidos, etcétera, dependiendo del tipo de empresa y del tipo de información que quieran guardar. Estos datos son de vital importancia porque a partir de esto se pueden hacer predicciones, ¿no? Como tal, un administrador de base de datos toma esos datos, los ordena, los normaliza, los clasifica y los ordena de cierta manera que sean más fáciles de entender, los agrupa. Entonces ya lo que viene siendo las empresas o organizaciones los tienen más ordenados a la hora, digamos, de hacer lo que viene siendo las predicciones y esta información importante de, por ejemplo, qué es lo que más se vende, en qué época del año, hacer todo ese tipo de estadísticas. Además de esto, también se puede, dentro de este oficio, se puede llegar a guardar lo que viene siendo almacenamiento de archivos multimedia, ¿no? Digamos, en el caso de una discográfica, guardar tracks de música, cosas así, mucho más. Deberes de un administrador de bases de datos: esas son cosas que no pueden suceder, son obligaciones que ellos tienen. Nunca compartir o modificar bases de datos sin la autorización de un superior o de nuestro cliente. No copiar ni robar información de bases de datos para usos alternativos. Esto es algo que se ha visto antes, que a veces llega, roban información y la venden, o sea, la venden a la competencia o hacen cosas que la verdad son incorrectas con esta información. Notificar cada vez que se encuentre una anomalía o modificación en la base de datos. Todo almacenamiento, acceso, uso, comunicación, manipulación y disposición de base de datos debe ser autorizado y bajo el conocimiento de algún superior o de nuestro cliente. ¿Qué es SQL? Es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. SQL fue creado por IBM. Este no solo permite realizar consultas dentro de la base de datos, sino que también podemos realizar más actividades, como crear una base de datos nueva, podemos crear campos, modificar los campos, podemos eliminar los campos, podemos añadir propiedades o cambiarlas, podemos definir la relación que hay de una tabla a otra. SQL no es un lenguaje de programación como los otros que conocemos, ya que él no cuenta con una estructura de condiciones, de variables, de bucles, entre otros, sino que él se encarga más al arrojo de datos. Es un lenguaje establecido de directamente acceso a datos, ya que a él solo le decimos qué es lo que queremos y directamente lo busca y no lo arroja. El estándar SQL
Él está conformado por el ANSI y por la ISO, y este se modifica cada cierto tiempo para añadir como actualizaciones. Estos son los grupos de comandos del SQL. Tenemos a DDL, que significa Data Definition Language. Se usa para crear y modificar datos de la base de datos. Sus comandos son create, alter, drop y truncate. Tenemos a DML, que es Data Manipulation Language, que se usa para seleccionar registros de la base de datos y para insertar y modificarlos también. Sus comandos son select, insert, update y delete. Tenemos luego a DCL, que es Data Control Language. Sus comandos son grant y revoke. Este proporciona seguridad a la base de datos. Y por último a TCL, que es Transaction Control Language, que se usa para la gestión de cambios que hay dentro de la base de datos. Sus comandos son commit, rollback y save point. Tenemos a las cláusulas de la SQL. Las cláusulas son condiciones de modificación utilizados para definir datos que se desea manipular. Estos son from, where, grow by, having y order by. Por último tenemos a la instrucción SQL, que están conformados por comando, cláusulas, operadores y funciones. Un ejemplo de esta instrucción es select, que viene siendo el comando. Empresa, dirección y población son los campos que queremos ver. From es la cláusula y clientes es la tabla de la base de datos. Las cláusulas son condiciones de modificación que utilizamos para definir los datos que deseamos seleccionar o manipular de una base de datos. La cláusula from es la más importante de todas, ya que es la que nos define el origen de los datos que vamos a consultar. También la podemos usar para eliminar datos o actualizarlos. Si solo quisiéramos ver los nombres y apellidos de los empleados, usamos esta condición. Con la cláusula where podemos filtrar un criterio exclusivo de los datos a consultar. Se acompaña de los operadores lógicos y de comparación, y siempre va a ir acompañado de la cláusula for. Usamos la condición de esta forma si queremos que nos muestre solo los empleados de la ciudad de Cali. Group by nos permite agrupar los valores idénticos en la lista de tablas especificadas en un solo registro. Si tenemos en una tabla varios registros de empleados en diferentes ciudades, pero queremos saber cuáles son estas ciudades, debemos realizar la consulta de esta manera. Con este método podemos agrupar la cantidad de campos que deseemos de nuestra base de datos. Heavy lo utilizamos cuando deseamos incluir condiciones con funciones del tipo sum, max, min sobre un grupo de registros. Lo que va a hacer la cláusula es tomar de la tabla de empleados el campo nombres y bonos, nos mostrará aquellos empleados que sumando los bonos hayan ganado más de 25 millones de pesos. Order by lo utilizamos para mostrar en un orden específico los campos de una tabla a consultar. Por ejemplo, vamos a consultar los nombres de nuestros empleados, pero deseamos que el primer campo nos muestre los apellidos, después los nombres y finalmente la ciudad. Para darle un orden ascendente o descendente lo podemos usar con ASK o DEX. Los operadores se pueden definir como combinaciones de caracteres que se utilizan tanto para realizar asignaciones como comparaciones entre datos. Está compuesto por operadores de comparación y lógicos. Entre los operadores de comparación tenemos menor que y mayor que. Menor que se utiliza para filtrar la información especificada, por ejemplo, trabajadores que tengan menos de 1.350.000 pesos de salario. Por su parte, mayor que realiza la misma consulta, pero nos arrojaría los datos de los trabajadores que tengan más de 1.350.000 pesos. El operador igual que lo utilizamos cuando deseamos consultar un dato que sea idéntico al solicitado, por ejemplo, los empleados que tengan 1.350.000 pesos. Con los operadores mayor o igual que, menor o igual que, nos mostrará los datos solicitados que se ajusten al criterio de búsqueda. Por ejemplo, con mayor o igual que, si deseamos saber cuáles empleados tienen o son mayores de 25 años, o tienen o son menores de 25 años, utilizando menor o igual que. El operador distinto que lo utilizamos cuando deseamos excluir un criterio de búsqueda que nos muestre el resto de información. Con esto podemos seleccionar los registros cuya ciudad sea diferente de Cali. El operador between
Lo usamos para filtrar la información en un rango específico, puede ser los nombres que se encuentran en un rango de letras, fechas o valores. Va acompañado de la sentencia AND, por ejemplo, los trabajadores que tengan entre 35 y 45 años, o los empleados que su apellido inicien entre las letras B y E. Like, lo usamos para poder determinar si una cadena de caracteres específica coincide con un patrón específico de una columna. Puede ser una combinación de caracteres regulares o comodines. Este lo podemos usar si deseamos saber cuáles de nuestros empleados tienen nombres que contengan las letras AND, como Juan, Andrés, o que empiecen o terminen por estos caracteres agregando antes o después un guión bajo según sea el caso. El operador IND nos regresa todos los campos que coinciden con la información solicitada si deseamos solicitarle que nos muestre todos los empleados que viven en Cali, Cartagena y Bogotá, o podemos excluir estas ciudades de la búsqueda, acompañando del operador NOT. Los operadores lógicos están compuestos por los operadores AND o NOT. El operador AND lo utilizamos cuando deseamos mostrar registros que cumplan con dos condiciones o más. Por ejemplo, deseamos saber qué empleados se llaman Andrés y tienen apellidos Goretti. Con el operador OR podemos ver los resultados que cumplan una de las dos condiciones, bien que se llamen Antonio o que tengan apellido Goretti. Y el operador NOT invierte el resultado de la condición a la cual antecede. Por ejemplo, deseamos ver los empleados que tengan un puesto de trabajo diferente a cajero. ¿Cómo MySQL gestiona lo que viene siendo la base de datos? Desde gestionar lo que viene siendo la edición, la creación, la conexión con otras bases de datos, importación, exportación, es lo siguiente. La herramienta nos permite crear nuevo modelo, crear nueva tabla, abrir modelos que ya tenemos almacenados, ya sea en un disco duro o en nuestro computador, abrir lo que viene siendo los scripts de SQL, lo que son los comandos, abrir nuestros proyectos recientes. Aquí, como ve, he abierto recientemente la tabla de Saquila, cerrar tabla y salir. Editar, pues bueno, aquí viene lo que viene siendo lo común, ¿no? Cortar, copiar, pegar, borrar, seleccionar todo, buscar, etcétera. Estas son las vistas de las bases de datos, de lo que vienen siendo las tablas. Nos permite alternar las vistas de diferente manera. Aquí nos permite conectar con base de datos que tengamos en otro, digamos, equipo, en este mismo, en un programa, en un código, en otro equipo que esté conectado a la misma red, etcétera. Lo que viene siendo el manager de conexiones. Esto es para realizar ingeniería inversa, tratar de hacer lo que viene siendo bases de datos o tablas de una manera similar, lo que viene siendo ingeniería inversa. Todo esto del tema de Wizard, lo que viene siendo la migración y todo eso. Todo lo que es migración, conexión, todo eso se hace mediante el puerto 3306, que es el que tiene MySQL Workbench. Aquí viene acerca de scripting, lo que vienen de los scripts, los comandos, nuevo script, abrir script, etcétera. Entonces vamos más o menos a explicar cómo se forma estas bases de datos. Aquí podemos hacer lo que son los diagramas, añadir tablas. Aquí podemos añadir lo que vienen siendo las tablas, agregar pues lo que necesitemos. Aquí viene lo que viene siendo varchar, el tipo de ID, todo esto nos indica el tipo de datos que son, la cantidad de datos, o sea, números, letras. Aquí tenemos un límite 45, aquí nos indica cómo se va a llamar. Podemos agregar más tablas. Aquí abajo podemos agregar las vistas, las rutinas, los grupos, añadir usuarios. Aquí tenemos los scripts. Aquí ya podemos hacer pues digamos añadir datos y todo eso mediante lo que viene siendo comandos, pueden ver. Y ya, eso sería todo. Aquí tenemos parte de los comandos que ya explicamos. Aquí está lo mismo, lo que viene siendo la conexión con base de datos, las herramientas, todo eso. Muchas gracias.